de haberse recuperado de el coronavirus. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, qué gusto saludar. Pues efectivamente hemos estado recuperando totalmente, como Doctor, en el argot de nuestro pueblo es quedarnos chuita. se le ve Estamos más volviendo chuita, como ya, dice usted mismo. Doctor, limpiecitos. arranquemos. ¿Cómo ve usted esta sentencia en firme que le condena a Rafael Correa a 8 años de prisión? ¿Qué lectura le deja? Se lo pregunto porque usted también formó parte de la oposición a Rafael Correa y luego de esta sentencia queda ratificado que no fue un gobierno de manos limpias, ni de corazones ardientes, y mucho menos de mentes lúcidas. ¿Qué lectura le deja esta sentencia? Em, un gran jurista italiano decía, no hay crimen perfecto. Por más que se cuiden, por más que traten de armar una organización criminal perfecta, siempre queda algún rastro. Y esto es apenas uno de los actos por el que se está juzgando. Arroz Verde o Sobornos 2013-16. Pero hay otros temas incluso que entiendo que la justicia deberá continuar. Recordemos de aquella refinería de Esmeraldas, de la refinería del Aromo en Manabí, que más que un movimiento de tierras y se fue ahí 1.500 millones de dólares y que cuánto hubiese servido 1.500 millones de dólares en tiempos de crisis, de emergencia como el que hoy vivimos. Igual el caso de eh, el, el, el viaducto Pascuales Cuenca y otros, y en todas las edificaciones, en las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair y todos. Este es apenas uno y es una luz que se prende, que empieza a brillar la justicia. Y esto es una tranquilidad para los ecuatorianos porque no es justo que cuando se tenga en manos el poder se pretenda arrasar con todo y cuando declaraba el expresidente Correa que él no solamente es el que dirige el Ejecutivo, sino que es jefe de Estado. En consecuencia, él podía dirimir, hacer y deshacer una función judicial, ejecutiva, legislativa, Procuraduría, absolutamente todos. Y todo ese proceso de persecución que hubo contra los que se oponían, contra los ecologistas, los ambientalistas, los pueblos indígenas, contra la prensa. Se silenciaron algunas voces, se cerraron algunas emisoras, la televisión en Loja. Fue duro, pero todo lo que se siembra se cosecha. Y hoy estamos viendo que la situación de él es trágica, pero se merece. Esto no es odio, no es venganza, pero sí debe haber justicia. Doctor, hay tanto tema que conversar con usted ahora que ya es candidato aceptado por el CNE y por el Pachacuti para ocupar el cargo presidencial. Así que vamos a ver por dónde arrancamos, porque también sigue siendo prefecto de la SUAY. Así que vamos por ahí. ¿Hasta cuándo sería usted prefecto? ¿Hasta cuándo le posibilita la ley para seguir ejerciendo esta gestión? Eh, Hasta un día antes de inscribirme en el Consejo Nacional Electoral como candidato, y me parece que vence el 7 de octubre. Yo podría estar hasta un día antes, pero bueno, será hasta la primera semana de octubre en donde estaré al frente de la prefectura. Y reiteramos, hasta el último minuto, hasta el último día estaremos trabajando como lo hemos venido haciendo de lunes a domingo y concluyendo algunos proyectos que son muy importantes en temas de vialidad, en temas de producción, en temas de riego, en Justamente temas eso de... iba a mi siguiente pregunta, doctor. Disculpe que le interrumpe. ¿Quién va a quedar en su reemplazo? ¿Quién sería su sucesor? Y está alineado con sus proyectos, con su ideología. Me adelanto a la pregunta. El sueldo, por ejemplo, que usted ingresó bajándose, ¿esto seguirá continuo? Es decir, la persona que asuma la prefectura no podrá volvérselo a subir. ¿Continuará con lo mismo? ¿Continuará con esos lineamientos que usted propuso en el inicio de campaña y que ahora deja en la prefectura por ser candidato presidencial? Yo aspiro que sí, porque eh, en enero de este año no solamente que hizo que me baje solo yo el sueldo, sino que se aprobó mediante una ordenanza por todos los integrantes de la Cámara Provincial, una ordenanza que al bajar mi sueldo también baja el sueldo del viceprefecto, de los directores departamentales,
de los secretarios de la administración, de los responsables y de los coordinadores departamentales. Para volver ese sueldo a lo que fue antes, tendrían que reformar la ordenanza. Mientras no reformen la ordenanza, tiene que continuar. Y de la misma manera, como usted bien indica, pueden haber cambios, indudablemente. ¿Quién debe quedar en la prefectura? De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, es el viceprefecto, en este caso la señora viceprefecta, y obviamente que de acuerdo al PDOT y al POA, es decir, el Plan Operativo Anual, y este plan operativo anual y el presupuesto está prácticamente definido para el año fiscal enero-diciembre del 2020. Ahí entiendo no debería haber cambio alguno, salvo que no está ni siquiera eso a criterio del prefecto, sino a voluntad del cuerpo colegiado de la Cámara Provincial, ellos hagan una reforma presupuestaria y cambien, pero en lo demás, la planificación, por ejemplo, de la vialidad que se va a realizar, es más, que esté en plena construcción, la Sixi Cueva Negra de Chopsi, Chicti Guarainag en Paute, la Ruta de las Guitarras en San Bartolomé, la Vía Santa Isabel, Cañaribamba, Shagri, y así podemos ir mencionando. Todas esas que algunas están en plena ejecución y otras que iniciaría el próximo mes, debería continuar tal como está en el cronograma y tal como está aprobado en el presupuesto y en el POA. Eso creo que no cambiaría. Lo que ya cambiaría más adelante es para el próximo año, pero también hay una propuesta para los 4 años. Es más, hasta se le habló en tema de vialidad una propuesta para al menos unos 10 años. Si hay la decisión de la señora viceprefecta y de los compañeros consejeros, pues eso debería ser esa ruta, además una ruta de defensa de la ecología, de la naturaleza, la defensa del agua. Ayer mismo, perdóneme una cuñita, se hizo el lanzamiento de las bicicletas ecológicas, de las Bambú Bici, que son construidas una buena parte con este material mágico, milagroso del bambú, que además de ser resistente, es muy liviano y entra ya la comercialización. Les invitamos a todos los jóvenes no solamente biológicos de edad, sino de espíritu, que puedan adquirir una bicicleta de bambú que está muy económica, $360, sabiendo las características. Todos estos proyectos, entonces, ojalá puedan continuar y no obstaculizarse. Iba a llegar a esa pregunta de las bicis, de esta movilidad ecológica. ¿Está dentro de las competencias generar este negocio de venta de bicicletas? ¿No cae en algún bache jurídico tal vez ahí? Sí, buena la pregunta. Nosotros podríamos haber comenzado con la comercialización de las bicis de bambú, porque yo tengo ya la primera bicicleta que lo construimos, tengo hace un año ya, en esa yo me movilizo. Y hasta la fecha no me ha dado ningún problema, no solamente aquí en la ciudad, he tenido la oportunidad de irme a otros lugares, incluso medio parte de la montaña, y es una bicicleta muy buena. Pero no pudimos comercializar hasta aprobar una ordenanza que crea la unidad de producción, de comercialización de productos ecológicos y entre estos la bicicleta de bambú. Y la semana pasada aprobamos finalmente, a más de la ordenanza, y para aprobar una ordenanza requiere 2 debates, nos tomó tiempo, y la semana pasada aprobamos un reglamento a esa ordenanza, con lo que viabiliza la creación de esta unidad dentro de la Dirección de Economía Comunitaria. Y ojo, para esto nosotros no hemos creado, porque hubiésemos creado tranquilamente una empresa similar a Asfaltar, similar a Agrocausa, pero para evitar la creación de más burocracia, y la burocracia siempre un gerente gana sobre los $2.500, hemos hecho parte de una unidad. Lo único que hemos creado aquí, lo único es la contratación de 4 obreros que se les capacitó y ellos están ensamblando todo lo que es las bicis de bambú. Así es que es un lindo proyecto que en estos momentos del COVID, en momentos en donde el calentamiento global avanza a pasos astronómicos, en donde queremos evitar el calentamiento planetario y además queremos enfermarnos menos
y además queremos evitar toda la combustión de fósiles, es una muy buena alternativa. Por eso les invitamos a acercarse a la prefectura. Ayer ya se han vendido algunas y parece que el día de ayer eh, nos llamaron desde la ciudad de Quito. Quieren también que allá hagamos esta presentación. Igual me han llamado de Loja, de Guayaquil. Vamos a analizarlo porque es una alternativa. Una bicicleta de bambú, hemos averiguado en Colombia, está sobre los $600. Y acá nosotros vender a 360, creo que es halagadora para los que son amantes del ciclismo y de la salud ecológica. El bambú es un material bastante noble. Usted dice que tiene ya un año funcionando su propia bicicleta y que se ha ido a montaña y todo. Está, como dice el argot popular, al pelo. Está al pelo, es decir, a prueba, es todo terreno, todo terreno, y al menos acá todos los días religiosamente yo me traslado en bicicleta. Es muy buena, parece como que estaría salida de fábrica la bicicleta. Es muy buena en realidad, y eso en las redes sociales pueden averiguar lo maravilloso que, reitero, el bambú tiene múltiples beneficios. El uno es que vamos a permitir que en vez de que nuestros campesinos lo utilicen para la leña, al bambú, puedan cultivar. Al cultivar, ellos puedan vender el bambú. Nosotros podemos comprar, y eso podemos hacer aquí en Yunguilla, podemos hacer en la parte baja de Pucará, en la parte baja Se trata de un proyecto integral, muy interesante, doctor. integral. Nos beneficiamos todos, desde el productor, desde el hermano campesino que produce el bambú, hasta los profesionales, los de la urbe que acá podemos adquirir a través del bambú y poder, además que son súper elegantes, ¿no? O sea, livianas, resistentes y bonitas. Doctor, ¿y cómo queda el estado de las empresas, de la prefectura? ¿Cómo queda la prefectura? ¿Hay gestiones de dinero para realizar obras? Es decir, ¿cómo queda la situación económica financiera de la prefectura? Sabiendo que usted al inicio también no contó con muchos asesores y se ahorró un 10% más o menos, corríjame si no estoy mal, del presupuesto de la prefectura con este ahorro de pagar a asesores. Pero cuéntanos en general, ¿cómo quedan las finanzas? ¿Queda buen recaudo en nuestra prefectura y nuestras obras? Queda bien. Quisiéramos haber dejado en mejores condiciones, pero el gobierno nacional nos está deudando del mes de una parte de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto. Casi 5 meses nos da deuda. A pesar de eso, y en eso tengo que ser enfático, hicimos un ahorro de cerca de $10 millones, eliminando todos los asesores, eliminando una publicidad atosigante, eliminando los shows artísticos y todo eso, y fue un ahorro significativo. Si no hubiese sido por ese ahorro, estaríamos como en otras prefecturas, impagos a los trabajadores, impagos a los empleados, y no tendríamos para pagar ni siquiera a los proveedores. En cuanto a las empresas, ahí fue otro tema interesante, por ejemplo, asfaltar. Hicimos una consultoría con la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca nos recomendó no liquidar asfaltar, sino darle una nueva oportunidad. Eso lo hicimos, y en vez de despedir, bueno, se hizo una reducción de personal muy, muy pequeñita en cuanto a empleados obreros. Creo que tal vez unas 8 o 10 personas, no más. Lo que sí se redujo fueron dos cosas en asfaltar, más o menos siguiendo la línea de la prefectura. Se redujo el sueldo de los gerentes, subgerentes. Antes había un gerente que ganaba 4.500, hoy gana el gerente 2.500. Y los subgerentes, habían 5 subgerencias, hoy hay una sola subgerencia. Se eliminaron esas subgerencias, entonces se eliminaron los puestos jerárquicamente superiores de la burocracia, que algunos le llaman burocracia dorada. Se eliminó eso, y además de eso se bajaron el sueldo. Con eso la empresa Asfaltar tiene dificultades, pero está haciendo contratos en algunos municipios de Biblián, acá con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, y más la misma prefectura, que para realizar algunas vías les contrata, les adjudica contratos. Con eso está Asfaltar. Este día, viernes, hizo una transferencia de $800,000 para que pueda continuar con estos trabajos, y conforme va justificando se podrá seguirles entregando. Para el próximo mes se podrá entregar. Este rato yo aspiro que para el próximo mes de octubre, si el gobierno nos paga todas las deudas, que sería
los 22 millones de dólares de las eléctricas, más de los meses de mayo, junio, julio, agosto y una parte de solamente los 4 meses, 4 por 3, 12, son 12 millones 400 mil dólares, más una parte de abril. Estamos hablando de más de cerca de 43 millones de dólares que nos adeuda el gobierno. Pero a pesar de eso, nos, quedará en caja cerca de 1 millón de dólares para poder cancelar a los obreros, a los trabajadores, porque lo que menos podemos es a ellos descontar y tener en ascuas. Y eso yo en estos días tendré que hacer mi agradecimiento a los empleados, a los trabajadores, que si no hubiese sido por ellos que trabajaban los sábados, domingos, muchos de mis compañeros directores, muchos de mis compañeros que ingresaron conmigo sin cobrar horas extras, sin cobrar horas extras, ellos trabajaron y eso todo lo hicieron en beneficio de la provincia. Hay notas en las redes sociales y su viceprefecta también y denuncias de exfuncionarios que dicen que usted contrató a familiares. Usted también ya dio declaraciones al respecto, pero también se dice que contrató un montón de gente cuando acaba de decir usted también que se pretendía ahorrar en sueldos. ¿Qué nos podría decir frente a estos rumores, estas noticias que están por ahí? Siempre los Contreras nos dirán de todo, pero yo quiero decirles que si ellos no sacan nada haciendo denuncias por las redes, ideal sería que vayan a la fiscalía o vayan a la Contraloría o acudan ante la Cámara Provincial. Si encuentran nepotismo, el nepotismo es cuando un funcionario, en este caso yo, designo, posesiono, contrato a un familiar que está dentro del segundo grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad, dicho de otra manera, eh, a un hermano, a un padre, a un hijo, a un abuelo, a un nieto, a un sobrino, a un tío, a un primo, si he contratado, eso es nepotismo y eso es causal de destitución. Destitución. Y quiero ratificar aquí en esta emisora que quede grabado en la W. No tengo familiares que caigan en nepotismo. No lo tengo. Si lo tendría, podría haber dicho, oiga, disculpe, tengo, este rato voy a pedir que renuncie. No la tengo, sino que coinciden. ¿Qué culpa tengo que entraron conmigo algunos vecinos de Victoria del Portet, de Tarqui, de Cumbe, de Sinincay, que llevan el apellido, de Sayausí, que llevan el uno apellido Pérez y el otro apellido, en otros casos, el apellido Guartambel? O sea, ahora todo el que es Pérez piensa que es mi familia. Todo quien es Guartambel piensan que es mi familia. Y yo pensé que la familia Guartambel solo había en Cumbe. Total, ha habido también en Sayausí. Entonces, una persona que entró de Sayausí, yo me enteré después de que incluso aparecieron ya los contratos cuando había esta denuncia. Eso es una maledicencia de aquellas personas que solamente quieren hacernos daño, pero en realidad en eso nos tiene sin cuidado porque no hemos cometido Doctor, ahora errores. como candidato presidencial, bueno, nos queda claro que la prefectura queda en una situación estable, no la mejor como dice usted, pero quedan proyectos planificados, préstamos, etcétera. Ahora como futuro candidato presidencial, eh, ¿está listo usted para que le den de todo en esta campaña, para que estas campañas últimas han sido sucias, corruptas, faltas de ética, falta de principios y valores? ¿Está listo usted para que le den con todo, para que saquen a relucir por poco que usted no comía la sopa de niño y que por eso ahora es revolucionario, radical? Yo no sé, me invento, porque en las redes sociales se puede ver de todo. Y con esto también va la siguiente pregunta. ¿Aplicará esta misma ideología de ahorro, de austeridad, si es que usted llegara a ser presidente? Y una pregunta también, ¿habrían alianzas futuras con la derecha? Bueno, la primera pregunta, el rato que uno entre en esfera pública debe estar preparado para recibir cualquier improperio. Eh, y no solamente ahora, me han calumniado, me han injuriado desde hace tiempos, cuando me decían que yo tengo concesiones mineras, hecho que lo descarto de plano, no las tengo. Y si no, deberían acudirlo a una superintendencia, al registro mercantil. Yo lo tengo, saqué unas copias íntegras de que alguna vez patrociné para minería de pétreos, de piedra,
Y eso me decían que he sido abogado de concesionarios. Me decían, yo estoy aquí en mi casa y al frente hay un centro de rehabilitación para los que sufren fracturas. Y ser al frente de mi casa, como hay un espacio, se estacionan unos carros grandes, buenos, de lujo, porque vienen a hacerse atender y piensan que esos son mis carros. Y me dicen que como yo vengo de Tarqui, no reniego, mi mamá sigue viviendo en Tarqui, una mujer campesina que tuvo 3 años de escuela, mi padre no tuvo un solo día de escuela. Dicen que yo tengo haciendas en Tarqui, que tengo haciendas en Victoria Portet, que nací en una hacienda, sí, pero como guasipunguero, como trabajador de la hacienda con mis papás, pero no he sido propietario de una hacienda. Porque si hubiese sido, diría, sí, tengo, es fruto del trabajo, pero no las tengo. Estoy preparado para eso, aspiro que elevemos la cultura política, la cultura de la ética. No voy a responder a las bajezas que puedan existir, que vendrá, desde luego, en el afán de manchar las imágenes, vendrá. ¿Qué vendrán? ¿Qué se inventarán? ¿Qué nos dirán? Pero bueno, estamos para eso. Lo segundo, el país está devastado, el país está con una situación económica emergente, una situación social, política, ética, la corrupción por todas partes. Tocará asumir, si el pueblo así nos confía, de una situación extremadamente difícil. Nunca antes, ni siquiera después de la guerra con el Perú o la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, el Ecuador ha estado tan golpeado. Y no solamente es por la pandemia, sino son fundamentalmente por la corrupción, por la corrupción. La pandemia solo desnudó la situación económica en la que se encuentra, porque en los tiempos de vacas gordas se dispendió la plata. Toca hacer un ahorro severo, tocará renegociar los contratos petroleros, tocará renegociar los contratos de telefonía celular, tocará hacer una auditoría a todas las entidades, tocará pedir que la Asamblea apruebe lo más rápido posible algunas leyes como la incautación de los bienes mal habidos de aquellos que se robaron el dinero. Tocará pedir que la Asamblea también apruebe esta ley de extinción del patrimonio de la gente que delinquió. Tocará hacer que la Asamblea reforme el Código Orgánico Integral Penal para todo esto, recuperar esos dineros, porque hoy, por ejemplo, el señor Jorge Glass, vicepresidente de Rafael Correa, está en la cárcel. Saldrá de la cárcel en pocos meses y se irá a disfrutar sus dineros mal habidos en Miami, en Bélgica, no sé. ¿Y de qué nos sirve que este tipo haya terminado en la cárcel, pero si no devuelve un solo centavo? Entonces toca reformar eso. Entonces tocará predicar y practicar, inaugurar la honestidad. Y eso creo que es clave, la honestidad. Aquí en la provincia creo que lo hicimos. La Contraloría, yo mismo pedí que se haga una auditoría, lo hizo la Contraloría en el primer año fiscal y también lo hizo en el periodo de la emergencia, y la Contraloría no ha encontrado dinero que hayamos desviado nosotros, ni hayamos direccionado para adquisiciones. Y eso es bueno, porque eso nos permite tener la frente en alta y la calidad moral para eso mismo aplicar a nivel del país. Y cerrando esa válvula que permite ir un chorro de dinero en corrupción, se podrá corregir las finanzas que este rato se encuentran completamente calamitosas en el país. La pregunta que le hacía es sobre futuras alianzas en el caso de que llegase a ser presidente y en el hipotético caso también de que fuera presidente, tendría que sentarse con estas tendencias políticas de derecha. Una pregunta más, ya para cerrar la entrevista, ¿cómo están las fracturas que inicialmente se percibieron dentro de Pachacuti y dentro del partido? Bueno, las alianzas hasta aquí hemos dicho para la campaña electoral de la izquierda hasta el centro. Tenemos varias alianzas no formales ante el CNE, sino alianzas de gobernabilidad con Unidad Popular, con Zona Guayas, es un movimiento grande en la provincia de Guayas, igual en Santo Domingo, en Manabí, en varios lugares se ha hecho. Ya en el ejercicio de la presidencia sí hay que conversar, tocar hacer, pero nada a obscuras,
nada bajo la mesa, nada reservada, tiene que ser pública, ante la faz pública, que los ecuatorianos puedan verlo, y además nada a cambio de puestitos y entregar el manejo de los hospitales, el manejo del IES, el manejo de las aduanas sería lo peor que nos puede pasar. Y sobre la última inquietud a nivel interno, pues el día de mañana me van a visitar organizaciones, ya me visitaron de la Sierra y de la costa ecuatoriana, liderado por la ECUA, RUNARI y la CONAICE la semana pasada. Ahora me van a visitar organizaciones tan emblemáticas como la FISH, como la NAE, son organizaciones Shuar y Ashuar, es decir, organizaciones que vienen desde la Amazonía, que ellos quieren convidar sus energías, su fuerza, y a la vez empezar a coordinar para la campaña. Eso es lindo, es decir, la participación en las 24 provincias el pasado fines de agosto para las primarias evidenció que la unidad del movimiento Pachakutik y sus bases está consolidada. O sea, no hay por dónde perderse, más allá de que haya una u otra voz, es lo de menos. Y con Jaime Vargas, con Leonidas Issa, las manos están extendidas para poder juntos levantar la bandera del movimiento y ojalá juntos construir el Ecuador que soñamos. Doctor Pérez, se nos queda corto el tiempo. Queremos agradecerle y a la vez comprometerle para en futuras emisiones de La Hora Clave poder seguir conversando ya como candidato oficial sobre el plan de trabajo y sobre lo que se vendrá en próximos días, primera vuelta, segunda vuelta, entrará con asambleístas, cómo será su gobernabilidad si es que llegase solo a la presidencia, es decir, sin aliados en la asamblea, etcétera, etcétera. Hay tanto de qué conversar, doctor. Más bien le deseamos éxito en todas sus funciones mientras dure la prefectura y cuando sea candidato también el mejor de los deseos para que todo salga bien. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a los cuencanos, a los azuayos y a W Radio y a las emisoras de Cuenca porque han sido un canal importante para poder amplificar nuestro sentir, nuestro pensar, y gracias por toda esa apertura que ha habido. Creo que hemos tenido una relación de mucho respeto. La prensa azuaya yo siempre valoro, cuencana, porque es una prensa crítica. Son muy exigentes los cuencanos, los azuayos, y eso me parece muy bien. Y la prensa no hace eco de temas de la prensa roja, pero ventajosamente hay una prensa súper diligente, y para mí eso es un honor representar a Cuenca, a la Azuay, si nos toca irnos hacia situaciones nacionales. De todo corazón, muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias, estuvimos conversando con el doctor Yacu Pérez, prefecto saliente prácticamente de la prefectura, de la gestión provincial aquí en el Azuay, una vez que es candidato presidencial por Pachakutik y terciará en las próximas elecciones. Volvemos después de la pausa con más información aquí en La Hora Clave. Inicia publicidad en la W. Vecino, nosotros podemos reducir los contagios por COVID-19. Así es, vecina. Cuenca es una ciudad responsable. Sumémonos todos y sigamos estas recomendaciones. Si tocas superficies, lávate las manos o usa desinfectante a base de alcohol. En lo posible, desinfecta los mangos o barras de los carros.